Saludos, formas de vida, me llamo Johan y les doy nuevamente la bienvenida a otro video más en esta saga del ácido post-apocalíptico, claro que sí. Continuamos y seguimos con nuestra tarea de hablar sobre el terror, que es algo que me encanta, me fascina mucho en este canal, pues, y en el episodio de hoy, obviamente, queridas formas de vida, ustedes ya saben lo que deben hacer: suscribirse, comentar, compartir, dejar un me gusta para que este canal siga creciendo y sea recomendado por el algoritmo de YouTube a muchas más personas. En el episodio de hoy, como les había comentado, vamos a seguir hablando sobre estos libros extraños, libros misteriosos, estos libros arcanos conocidos como los grimorios. Pues sí, el turno de hoy le toca a un libro, si cabe, más antiguo y más extraño, más misterioso aún que todos los que hemos venido hablando. Incluso se dice, se comenta que los otros libros de los que hemos hecho videos, el Necronomicon, el Deber Mysteries, bebieron del conocimiento que está plasmado en este ejemplar específicamente. No hablo pues ni nada más ni nada menos que del Tristis Tenebris, un libro, un grimorio milenario, antiquísimo, que no se conoce exactamente de la fecha de cuándo fue escrito y ni tan siquiera por quién. Así de misterioso es este libro. Y vamos poniendo ya en historia sobre este grimorio extraño. Hablemos primero sobre la persona que lo menciona, sobre la persona que habla de él por primera vez en la historia. El autor que hace referencia al Tristis Tenebris es Johann Yepes, nacido el 16 de enero del año 1976 en la ciudad de Ibarra, en el Ecuador. Así es, pues veo que no soy yo. Se parece un poco, pero no soy yo. Es verdad, no soy yo. Este autor pues hace mención de este libro extraño, de este grimorio del Tristis Tenebris, en un relato conocido como Su Santidad, que es parte de un compendio de relatos cortos que aparecen y son publicados en un libro llamado Tenebris. Exactamente este relato en donde se hace referencia a la primera vez al Tristis Tenebris, que es Su Santidad, está escrito en el año 2018. Y este relato pues nos cuenta, nos habla sobre una cultura llamada la cultura nurágica, que se desarrolló y tuvo su apogeo durante el año 1200 al 1100 antes de Cristo, ubicado en la isla mediterránea de Cerdeña. Aquí es exactamente donde pues floreció esta cultura, también conocida como los pueblos del mar, la cultura nurágica. Aquí un monje, un hombre sagrado, un hombre santo que formaba parte de la orden conocida como la orden de Osieri. Este hombre santo pues tenía el afán, tenía la intención de que su religiosidad le lleve a un nivel más alto y lo convierta, si cabe, en un ser divino. Tenía esta obsesión, podríamos llamarlo así, de convertirse en una deidad. Buscó, estudió en varios textos antiguos, pues, pero no fue sino hasta que, por desgracia para él, llegó a dar con este libro. Existe un único ejemplar en nuestro planeta Tierra, uno solo, que pues es ubicuo. Esto quiere decir que se lo ha encontrado en distintas épocas y en distintos lugares del planeta, en momentos específicos de la historia, que es lo que lo ha llevado a ser catalogado como el origen de todos los males, no solo de nuestra Tierra, sino de todo el universo. Porque en los momentos exactos en los que hace su aparición en un determinado momento histórico, pues viene a suceder una calamidad, una catástrofe.
Ahí es a donde va este relato, pues que habla del monje Anju, de la orden de Osieri, como les venía contando, que pues el momento que logra llegar a tener contacto con el Tristis Tenebris es cuando puede hacer realidad su transformación apoteósica y deja de ser un ser mortal para convertirse en una deidad, pero monstruosa. Es una criatura espantable en la que viene a transformarse y que pues es nada más y nada menos que la posesión de su cuerpo mortal por una criatura estelar, por una criatura cósmica conocida con el nombre de Sakhiga. Aquí es donde entra un poco de la historia. ¿Qué es estos Sakhiga? Pues así se conoce a un pueblo que la traducción sería el pueblo de las cabezas negras, que eso quiere decir Sakhiga, que se asentó en la Baja Mesopotamia en el periodo Uruk, que está datado en el año del 4000 al 3200 antes de Cristo. Si les suena un poco extraño este conteo de las eras, de las épocas, es porque pues para hacer una diferencia, todo lo que es antes de Cristo es en un conteo decreciente. Quiere decir que, digamos aquí, por ejemplo, específicamente el periodo Uruk, que se inició en el 4000 al 3200, o sea, el conteo va en reversa, hasta llegar al año 0, que es en el nacimiento de Cristo, y luego de ahí en adelante empieza a contarse del 1 y sucesión. Entonces, pues así es como del mayor al menor hasta el nacimiento de Cristo. Todo esto es antes de Cristo, y luego el DC, después de Cristo. Así es como vamos a entender por qué se va datando de esta manera tan extraña. Y pues habiendo explicado esto, volvemos al periodo Uruk, del 4000 al 3200, más o menos son 800 años de duración de este periodo, que es cuando floreció en este caso la cultura sumeria, que es la primera civilización registrada de nuestro planeta, que aquí es cuando se da este salto inmenso de la prehistoria a la historia. ¿Por qué? Porque antes de la cultura de la civilización sumeria no existían registros escritos, por eso era la prehistoria. Y a partir de este momento tenemos ya la aparición de la escritura, de la civilización, y empieza a llevarse un registro. Y aquí es pues exactamente donde inicia, en la cultura sumeria y en el periodo Uruk. Esto es un poco misterioso, pues porque este pueblo, los sumerios o los Sakhigas, que se los conoce, no eran originarios de la zona de la Baja Mesopotamia. Ellos llegaron, aparentemente, según los estudios históricos y arqueológicos, llegaron desde una ciudad conocida, o son los fundadores, más bien, de la ciudad conocida como Mohenjo-Daro, ubicada en el actual Pakistán. De esta zona es que se trasladan y se asientan en la parte de la Baja Mesopotamia. Y oh milagro, en esta época empiezan a aparecer los avances científicos. Por ejemplo, la rueda es descrita en su aparición en el año 3500 antes de Cristo. Esto fue un salto exponencial que dio la civilización con el descubrimiento, adaptación y uso de la rueda para la vida diaria y cotidiana. Y luego de esto también otro salto inmenso en la civilización, que es la aparición de la escritura, que está datado en el 3300 antes de Cristo, extrañamente justo en la época de dominación y florecimiento de la cultura sumeria. Esto es bastante extraño, tengan este dato en cuenta para la historia que les estamos contando. En esta época que ya se empezó a llevar registros de escritos, se conoce como el primer y el más antiguo rey, no Dios, un rey de esta cultura sumeria, con el nombre de Enmebarajesi. Un nombre bastante raro, bastante extraño, Enmebarajesi, el rey de la nación de Kish. El autor del Tristis Tenebris, no el autor, sino la persona que hace mención
a este texto, a este grimorio, cuenta que al rey Enmebaragesi le entregó el Tristis Tenebris, el dios conocido como Anum, que es el fundador de la dinastía divina y padre de los dioses, padre de todos los dioses pues, que se adoran en la cultura sumeria. Así de antiguo y así de importante es este libro, que pues esta civilización floreció y marcó un antes y un después, marcó un hito histórico gracias a que tuvieron el aporte del conocimiento contenido en este grimorio milenario que es el Tristis Tenebris. Estos dioses, que fueron los que entregaron el conocimiento a los Sag-Higa, pues eran muy semejantes a los humanos, tenían nuestras mismas características, el mismo carácter, las mismas deficiencias de personalidad que tenemos todos los humanos, pero con una enorme diferencia, que era la inmortalidad y la posesión de un poder ilimitado y sobrenatural. Esto es lo que les diferenciaba del resto del común de los mortales, de nosotros los humanos, y ellos, esta raza, fueron quienes entregaron el conocimiento a la cultura sumeria. Entonces, pues, el origen de dónde aparece por primera vez este libro es bastante enigmático, bastante extraño, y continúa el misterio, porque la segunda mención que se hace de este libro, de este grimorio milenario del Tristis Tenebris, es en otro relato del mismo autor, de Johann Yepes, conocido como la nube de Opik-Ort. En este relato se lo vuelve a mencionar, pero hay algo extraño, hay algo muy raro aquí, y que pues, ¿qué se trata? Que este relato está datado, está explicado que se publica en el año 2025. Durante la investigación que estuve realizando, pues es tan raro, estamos en el año 2023 y se habla que la segunda mención del Tristis Tenebris es en el 2025. Bastante complejo, un poco raro, podríamos decir esto. ¿Y de qué se trata este relato de la nube de Opik-Ort? Pues son unas crónicas de una tripulación de un vehículo interestelar, sí, así, y que vienen del año 2760. El autor Johann Yepes indica que tuvo acceso a estas crónicas y que lo único que hizo fue hacer la función de mensajero, de trasladar el mensaje que recibió de estas crónicas del 2760, más de 700 años en el futuro, y que pues lo único que hizo fue transmitir a nosotros, a la humanidad del 2025, este relato, esta historia. Aquí es donde se cuenta un poco también el origen y de dónde aparece el Tristis Tenebris. Primero que nada, el nombre. El Tristis Tenebris es la traducción a nuestro idioma, que sería desde un latín, de un idioma latín, pero muy elevado, un latín culto o literario, conocido como el Sermo Nobilis, que aquí pues significaría la oscuridad lobre. Esa es la traducción a nuestro idioma del Tristis Tenebris. Aquí en estas crónicas del año 2760 se cuenta que una persona que pertenecía a esta tripulación de esta nave interestelar, la doctora Lilandra Peiser, una xenobióloga. Xenobióloga significa que estudia biología extraterrestre, que estudia la biología de organismos desarrollados fuera de nuestro planeta Tierra. Esta xenobióloga en sus estudios logra determinar que en la nube de Opik-Ort, me puse a investigar de qué se trata esta nube de Opik-Ort, pues y yo, mi sorpresa, es una estructura real, es una estructura que existe alejada 1 año luz de nuestro Sol. Imagínense la distancia. Los años luz se miden y se usan para marcar las distancias en los viajes interplanetarios o interestelares. Y se lo explica de la siguiente manera.
La luz, al ser la entidad que puede viajar a la velocidad máxima conocida dentro de nuestro universo, que es de 300.000 kilómetros por segundo, la luz tarda 1 año en viajar desde nuestro Sol hasta la nube de Oort. Y esta nube pues es un gigantesco, un inmenso reservorio de restos espaciales, nubes de gas, nubes de polvo, asteroides, planetoides. Es todo un conjunto, es una especie de esfera que está rodeando a nuestro sistema solar, no a la galaxia, sino a nuestro sistema solar, alejado 1 año luz de este. Y pues según estas crónicas del relato de la nube de Oort, se dice que esta tripulación de este vehículo interestelar viajaron hasta la nube de Oort porque ahí encontraron una anomalía que la nombraron como la nebulosa Primae Nebulae, que se dice ahí que es un organismo viviente, gigantesco, inmenso, más antiguo que el mismo universo, pero pues esta nube de Oort es la que está conteniendo a la Primae Nebulae. Yo he quedado pasmado, anonadado, escuchando de esto, o más bien leyendo estas crónicas, estos relatos, y esta pues podríamos decir este bucle temporal en el que nos está contando que dónde fue encontrado por esta civilización extraterrestre y que aquí se produce un hecho único en la historia del universo en el que este grimorio, el Tristis Tenebris, es trasladado desde el año 2760 al año 4000 antes de Cristo, para que se vuelva a dar nuevamente la misma historia, el mismo proceso. Y pues ahí es donde la mente no me alcanza para volar a tanto y tratar de descubrir el misterio del Tristis Tenebris, de este grimorio conocido como el origen de todos los males. Para los que quieran saber un poco más sobre este relato, sobre esta mitología que apenas se está empezando a descubrir del Tristis Tenebris, pues tienen acceso al libro en donde se menciona por primera vez a este libro. En la caja de descripción de este video van a encontrar un enlace a la página web en donde pueden hacerse con este conocimiento. Y eso es todo, mis formas de vida, por el video de hoy, por el episodio de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana, el próximo martes, nuevamente a las 6 de la tarde, con otra historia muy interesante. Y les dejo esta inquietud, esta interrogante. Se dice, según el autor, que esto es ficticio, pero pues a mí me da muchas dudas y no sabría yo qué pensar. Cuéntenme ustedes qué les parece todo esto en la caja de comentarios y a ver si algún momento podemos dilucidar de qué es lo que se trata en realidad. ¿Este misterio queda ahí? ¿Es ficticio o no? Ustedes sabrán encontrar el camino hacia la verdad. Eso es todo, mis formas de vida. No olviden suscribirse, comentar y compartir en este video para que llegue a mucha más gente. Y nos veremos la próxima semana en otro episodio más de terror del ácido post-apocalíptico. Adiós, que sean felices.